todos los términos de los que vamos a hablar, permanentemente tenemos que tener en cuenta que está la castración ahí en el horizonte, ¿no? Todo esto siempre tiene que ver con la castración. Y la castración me refiero fundamentalmente a que el deseo es una búsqueda permanente de recupero de goce. Es decir, hay un goce que está perdido y el deseo me hace ir a recuperar, a buscar la recuperación. Eso es lo que a veces está impedido. ¿Por qué está impedido? Porque para ir a buscar ese recupero tengo que poner en juego que el goce está perdido. Cuando lo pongo en juego puedo quedar, digamos, en evidencia, ¿visto? Mientras más estoy preocupado por mantener, digamos, la imagen perfecta, menos cosas puedo hacer. Por ejemplo, no puedo ir a dar examen. Eso también es algo que pasa muchas veces en los estudiantes. Estudian en la facultad, les va bárbaro, les gusta, son inteligentes, no pueden ir a dar el final. No es porque no estudien, no es porque no sepan, no pueden. No pueden. Bueno, algo más quiero recalcar de esto. El impedimento está en la misma columna del síntoma. Eso es importante. ¿Por qué? Porque acá, en la inhibición, como dijimos, si estamos acá, mucho no podemos hacer. Si no pasamos a que esto empiece a molestar, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Es decir, tiene que haber algo alguna molestia, digamos, mínima por lo menos, para que podamos empezar a trabajar con esto y quizás hacer de esto un síntoma. Pero voy a seguir por la línea de acá, primero. Después vamos a ir a la de abajo. En la tercera columna, y ya estamos en la columna de la angustia, tenemos el embarazo. La palabra embarazo, Lacan la relaciona con la barra, embarrado, ¿no? Bajo la barra. No estamos hablando del embarazo en el sentido de la preñez, sino de, como se dice habitualmente, una situación embarazosa. En el embarazo, Lacan dice, me gusta esta frase, cuando uno no sabe qué hacer con uno mismo y busca detrás de qué esconderse. Son esos momentos en donde uno se siente totalmente desnudo, por decirlo así, ¿no? Es decir, hay algo que hizo evidente que soy un sujeto dividido. Y eso me pone en una situación tan incómoda que es casi insoportable. Es un modo ligero de la angustia. Barrado, digamos, ¿no? Lo que normalmente llamamos barrado. Pero barrados estamos todos. Pero una cosa es estar barrado y otra cosa es que se vea. Otra cosa es que quede al descubierto, ¿no? Son situaciones particulares que nos hacen ruborizar, por ejemplo, o cosas peores que ruborizarnos, ¿no? No hay lugar, digamos, de una consistencia imaginaria en donde yo me pueda refugiar de lo que se está viendo. Por ejemplo, va el que tiene que presentar los Oscars con el smoking, se sube al escenario, tiene que presentar la película del año y cuando va a hablar le sale voz de pito. Entonces trata en sí, hace cosas, artilugios, mira la bailarina, no sé, cualquier cosa, pero vuelve a hablar y le vuelve a salir la voz de pito. No sé si vieron, yo no la vi, pero vi un pedazo justamente de la película del discurso del rey. ¿Vieron la situación, digamos, de tener que, cuando va a hablar y no le salen las palabras?
que no es lo mismo que el impedido, que no va directamente, ¿no? El que está acá dice, ¿por qué no puedo ir? Quisiera, pero no me animo. O llega el momento y siente que va a ir, pero no puede. Pero el que sufre el embarazo es el que fue, habló, y cuando habló le sale tartamudo, por ejemplo, ¿no? No hay dónde esconderse. Está evidentemente bajo la barra. Esa situación a veces puede ser grave. Es decir, depende también, como todo, ¿no? Cuál sea la relación que alguien tiene con la castración, va a soportar más o va a soportar menos eso. Hay, digamos, algunos casos en que cualquier pavada puede llevar a alguien a estar acá. No necesariamente tiene que ser el ejemplo que di, que la verdad que es terrible, ¿no? Tener que presentar los Oscar y que no te saca la voz, o ser el rey, no te sacan las palabras. Eso, bueno, es bravo. Pero puede ser otra cosa, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. Puede ser, no sé, me di cuenta que me olvidé de pintarme los labios, o me tropecé. Cosas que, bueno, capaz que para la mayoría de las personas son cosas que uno se podría reír o qué sé yo, no le gusta que le pase, pero no es para tanto. Hay algunos casos en donde estas cosas son terribles. Se podría decir, para formalizarlo un poco más, que es la presencia excesiva del significante fálico. Es decir, el significante fálico, que es el que muestra la división, está a la vista, digamos. Está presente demasiado. ¿Cómo se soporta la barra? Dice Lacan, ¿no? Por eso es que es una forma ligera de la angustia. Fíjense que estamos en esta línea, ¿no? Acá Lacan pone una X, lo vamos a dejar para el final, y acá también. Entonces, como estábamos diciendo, en la línea de la dificultad, comenzando por la inhibición, el embarazo es la situación de mayor dificultad y motivo de consulta de analista muy frecuentemente. Cuando hago esto, no me siento así, o me pasa tal cosa, o me desespera, qué sé yo. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que le salía un grano y no podía salir de la casa. Se quedaba metida dentro de la casa capaz que una semana, porque ese grano era terrible. Todos la miraban en el grano y todo, y no podía hacer nada, y sufría terriblemente, porque cuando veía el grano en el espejo le era algo terrible. Y era, digamos, un grano, era algo, no era el tipo del Oscar, ¿no? Hablando como de pito, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la otra dirección, digamos. Acá Lacan escribe emoción. Emoción no tiene demasiado que ver con lo que normalmente mencionamos como emoción, digamos, estar emocionado. Tiene más que ver con algo del orden del movimiento. Y Lacan dice, es un movimiento que se desagrega, es la situación catastrófica. Y entonces, dice él, se puede relacionar con la crisis histérica, con la cólera. Yo me preguntaba cómo se podía pasar de acá hasta acá, ¿no? Cómo alguien de estar totalmente, algo que está quieto, dijimos, casi muerto en el museo, puede pasar a ser algo que sea una situación catastrófica. Y pensaba que también se ve mucho en la clínica, ¿no? Que bueno, aquellos más inhibidos, más propensos son también a reaccionar explosivamente, ¿no? Ante algo que ocurre. Es decir, muchas veces se ve que estas reacciones explosivas sorprenden hasta el propio sujeto, digamos. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude gritar así? ¿No? Por ejemplo, en situaciones de trabajo, de alguien muy
sometido, por ejemplo, muy callado, que bueno, no se anima a decir nada, no cuestiona nada. Un día, qué sé yo, parece que enloquece. A eso Lacan le llama emoción. La ira, digamos, está en esta categoría. Y muy cerca de esto, enseguida se puede pasar al otro cuadro, pues le vamos a poner turbación. La turbación, digamos, si en el embarazo teníamos que al presentador del Oscar le pasaba esto, que no le salía la voz cuando iba a hablar, en la turbación el presentador del Oscar llega vestido con el smoking y cuando llega no está el estudio. No hay estudio, no hay Oscar, no hay nada. Hay algo de la potencia que ha caído. Queda, como se dice normalmente, en una situación impotente. Pero no estoy hablando de la impotencia en el sentido sexual, que también puede serlo, pero no me refiero a eso, sino como cuando decimos me sentía impotente, no pudiendo hacer nada con lo que está ocurriendo. Hay una caída de la significación fálica. ¿Qué estoy haciendo acá vestido con smoking? Llego yo acá, pongo para ver el video y no viene nadie, por ejemplo. Nadie, ¿eh? Daniel y Gustavo se fueron porque lo llamaron, Lili también, de allá, y me quedo sola con el, ¿no? Por ejemplo, eso. Esa sensación de, ¿qué es esto? No tengo una significación que me explique dónde estoy puesto. Esa caída de la significación, que es la significación fálica, la caída, digamos, si en esta punta teníamos demasiada presencia de la significación fálica, mejor dicho, del significante fálico, en el sentido de dividiendo al sujeto, acá lo que tenemos es una caída del otro, ¿no? Y una caída de la significación fálica. No tengo dónde responderme acerca de mí mismo. Y eso produce agitación, dice Lacan, descontrol, ¿no? Yo creo que se explica muy bien con la palabra impotencia. No necesariamente es porque pase algo, como digo, estos ejemplos, no hay nadie. A veces puede ser que alguien escuche decir de sí mismo algo, por ejemplo, o que lo traten de una manera en donde lo dejan como descolocado. Cualquier cosa, digamos, a veces puede ser algo así, sutil o simbólico. Yo pongo estos ejemplos extremos para que entendamos un poco, pero no necesariamente tiene que pasar algo así, ¿no? Es también una forma ligera de la angustia, como el embarazo. El ataque de pánico se podría ubicar en esta zona. Vieron que muchas veces quienes padecen ataques de pánico sienten que no tienen de dónde agarrarse. Esto es algo muy común, decir, no tenía de dónde agarrarme, no sabía, me quería sentar, ¿no? O tocar algo, la pared, por ejemplo, o en las fobias a los lugares abiertos, esa sensación de no sé dónde empieza y dónde termina, no sé por dónde se sale, no sé por dónde se entra, se pierde el orden. El orden que normalmente uno ni se da cuenta que está, pero uno sabe que está adelante, que está atrás, que, digamos, ¿no? Por dónde se entra y por dónde se sale. Bueno, cuando eso vacila, aparece esa sensación de no saber dónde se está, digamos. Eso es lo que llamamos turbación. Y como más o menos venía diciendo, sin decirlo claramente, entre la turbación y el embarazo hay una relación, ¿no? Por eso me parece que es interesante este cuadro. ¿Cómo podemos, esto lo podríamos unir así, ¿no? Y ver que las puntas se tocan.
Acá por estar en el máximo del movimiento, es decir, hay demasiada agitación, descontrol en ese movimiento, y acá por estar en el extremo de la dificultad, ¿no? Máxima dificultad. Y los dos puntos marcan una situación de posición complicada en relación al significante fálico. Todas estas situaciones, por decir así, todos las hemos vivido alguna vez y si no, las viviremos, digamos. No estamos hablando de nada extraño. Lo que pasa es que hay veces que estas son formas de presentación clínica, ¿no? Es decir, es distinto que alguien haya pasado por alguna situación particular en la que se sienta así turbado, por ejemplo, y otra cosa es que a alguien permanentemente, ante cualquier cosa, le pase esto. Por ejemplo, en el caso del que sufre ataque de pánico, que inesperadamente se le viene el mundo abajo, por decir así, ¿no? No sabe qué hacer, se va a morir, no sabe a quién decirle. Bueno, como verán, quedan estos dos lugares. Los puse así con X porque es así como lo presenta Lacan, que tienen que ver con las patologías del acto. Acá Lacan pone acting out